Dios les bendiga a todos los hermanos que se nos están uniendo esta tarde que es de bendición para todos nosotros. Les bendecimos con toda bendición del cielo, y en esta tarde queremos darle la bienvenida a este servicio a cargo de los jóvenes, y vamos bajo el tema el plan perfecto de Dios para nosotros, y vamos a explicar la dinámica de esta tarde, lo que se va a hacer de la actividad. Vamos a hacer un poco diferente a la de la semana pasada. Ya no, las preguntas serán a medida que avancemos en la temática, para que ustedes sean dando la respuesta primero. O sea, queremos primero saber su opinión, lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieran aportar, y después nuestros hermanos estarán dando su opinión, la respuesta que han traído ellos. Y vamos a comenzar este servicio dándole las gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad que nos permite de compartir su palabra, esta oportunidad donde podemos llegar a muchas personas y compartir de la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, antes de comenzar, les invito a cerrar sus ojos desde sus casas. Vamos a hacer una oración para poner este servicio o este mensaje, lo que queremos hacerle para Dios, en manos de Él, para que el Espíritu Santo sea hablando en nuestras vidas, enseñándonos, y poder adorarle a Él todos juntos, desde ustedes de sus casas y nosotros desde este lugar. Amén. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te damos la gloria, te damos la honra a ti, porque tú eres nuestro Dios. Tú has sido misericordioso, Dios mío, Padre bueno, tú has sido bueno con nosotros, tú eres bueno en todo tiempo, Padre. Señor, te damos la gloria a ti, Dios mío, por este momento que podemos, Señor, Padre Santo, compartir de tu palabra, Dios mío, Padre. Oh Señor, que este tiempo, Espíritu Santo, oh Dios mío, derrame, Señor, de tu sabiduría sobre nosotros, sobre mis hermanos que nos ven, Dios mío, que tu presencia, Señor, la puedan sentir, Padre. Oh Dios mío, desde sus hogares, Dios mío, Padre. Te queremos, Señor, poner este tiempo, Dios, Padre bueno, el cual tú has dispuesto, Dios, para que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, para que tú te glorifiques, Señor, oh Padre bueno, en nuestros hogares, Dios mío, porque queremos, Señor, adorarte, Dios mío, queremos darte lo mejor de nosotros para ti, Espíritu Santo de Dios. Padre, toma, Dios mío, Padre bueno, la vida de cada hermano, Dios, que está dispuesto a conectarse, Señor, esta tarde, para que seas tú, Dios mío, tratando con su vida, Dios mío, Padre, tratando con su corazón, Dios mío, Padre, y pueda, Señor, aprender, Dios mío, de tu palabra, escuchar tu voz, Señor, Padre bueno, esta tarde, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos saludando a todos los hermanos que se han estado conectando. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Yadí, la pastora Yadí, la hermana Eliana, la hermana Rosa, la hermana Karina, la hermana Sister
Bautista Chirino, el hermano Merkis que nos está viendo, Dios te bendiga Merkis, Loraine Morón, ¿quién más por aquí? Nuestra hermana Janice, le damos la bienvenida a este servicio de jóvenes, servicio a cargo de los jóvenes. Entonces vamos en este momento a disponernos para adorar al Señor, para adorarle con todo lo que somos, como jóvenes que somos, como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces le paso a mi hermano Edgar Andrés, que tiene a cargo la adoración en esta tarde. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí, y quiero levantar a ti mis manos, oh, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
nombre de nuestro Señor, amén. Vamos a seguir adorando en nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. En esta hora de la tarde. Vamos a seguir saludando a nuestros hermanos, a nuestros amigos que se han venido conectando a esta transmisión. Le damos la bienvenida a Juan José, que nos está viendo. Dios te bendiga, Juan. Nuestra hermana Darlis, María José, nuestra hermana Melanie desde Chile y nuestra hermana Teresa Salgado. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ahora se nos acaba de unir Paola Coronado, también Dios te bendiga, Paola, bienvenida a este servicio, a nuestro hermano Ricardo, que también se nos acaba de unir. Y ahora continuamos con nuestro hermano Lucas, que está a cargo de este, ya no conversatorio, sino compartir de la palabra, interactuando con ustedes allá desde sus casas. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Le damos gracias al Señor porque una vez más nos permite el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y allí donde está en su casa, si usted tiene alguna opinión o algo el cual usted puede compartir con nosotros,
conéctese con nosotros y vamos a estar aprendiendo. Aquí hay algunas preguntas que son muy polémicas y si no saben, bueno, vamos a ir aprendiendo. Son preguntas sencillas, el cual vamos a ir desarrollando, pero a medida que vamos desarrollando la palabra, al final nosotros vamos a estar compartiendo, vamos respondiendo cada una de las preguntas. Pero allí desde su casa vamos a ir también dando la pregunta y usted va dando su respuesta. Amén. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el plan perfecto de Dios para nosotros. Y quisiera compartir con ustedes en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Amén. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Aquí leemos en la palabra del Señor, aquí en Jeremías 29:11. Dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Nuevamente, volvemos a repetir otra vez el versículo. Dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Amén. Esta es una palabra el cual es de refrigerio para nuestras vidas. Aquí esta es una versión diferente, tal vez una versión diferente a la que tú tienes. Esta es la NBI. Pero vamos a estar compartiendo. Él tiene un plan perfecto para nosotros. ¿Un plan de qué? De bienestar. Un plan de bienestar para nosotros. Y cuando hablamos de plan, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué entendemos nosotros por plan? Y esto es una pregunta para nosotros. Cuando hablamos nosotros de plan, es algo que no puede ser improvisado. Yo creo que Dios no puede trabajar de manera improvisada. Dios, cuando hablamos de plan, es lo que Dios ha determinado de antemano para nosotros. Y creemos que Dios tiene planes de bien para nosotros. Dios no tiene plan de destrucción o de juicio para sus hijos. Yo creo que Dios tiene planes porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Sino que Él ha determinado de antemano sus propósitos eternos con el fin de llevarlo a cabo. Él tiene que tomar sus propias, Dios creo que toma sus propias decisiones. Él no necesita cualquier otra cosa para poder o ser afectado por otro para tomar sus decisiones. Yo creo que Él toma por sí mismo sus propias decisiones porque Él tiene preparado lo mejor para nosotros. Amén. Por eso Él piensa de antemano los planes, los propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Qué entendemos nosotros como plan? ¿Qué entendemos nosotros como plan? Pues como tú decías, el plan es algo que uno traza, son como unas metas a alcanzar o algo que no es de la noche a la mañana, sino que es algo que uno tiene que establecer a dónde quiere ir para establecer ciertas cosas, ciertas armar algo en conjunto y tener un plan elaborado, algo que o sea, prevenir cosas para estar plenamente seguro de alcanzar el objetivo que queremos. Así es. Amén. Yo también digo que es como una serie de pautas que se hacen de antemano para ejecutar un plan. Entonces, si nosotros estamos hablando en este caso de nuestro Dios, de nuestro Señor, pues son esas cosas que Él ya determinó antes, como tú decías, para ejecutar, ya sea a sus hijos o a la humanidad. Así como los ingenieros, el cual realizan primeramente para llevar a cabo cualquier construcción o cualquier otra cosa, primero tienen que tener un plano de referencia para poder realizar los objetivos deseados.
diríamos nosotros. Y nada de lo que está aconteciendo ahora en estos tiempos es inesperado para Dios. ¿Será que pensamos o nos imaginamos a veces que es inesperado para Dios? Yo diría que no. Yo diría que de antemano ya Dios sabía todas las cosas. Pero hay algo el cual nosotros tenemos que entender y vamos a ir definiendo allí desde su casa. Le vamos a dar esta pregunta: ¿qué entendemos nosotros por el designio de Dios? ¿Qué entendemos nosotros por designio de Dios? ¿Qué entendemos nosotros por designio de Dios? Más adelante nosotros vamos a ir dando la respuesta. Usted tiene que desarrollar desde allí, desde su casa, qué entendemos nosotros por designio de Dios. Ahora, hay que entender que hay cosas que por la dureza del corazón del hombre, hay cosas que no están dentro de los designios de Dios. Ahorita no vamos a definir lo que son designios de Dios, pero hay cosas que suceden, que están fuera, no están dentro de los planes de Dios. Ahora, ¿por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Y vemos que por el libre albedrío del hombre hay cosas que no se le escapan de las manos de Dios, no pueden escaparse de las manos. Y nada de lo que está aconteciendo puede escaparse de las manos de Dios. Pero por la dureza y el libre albedrío del hombre es allí donde hay cosas que acontecen, que están fuera de lo que son los designios de Dios. Ahora nosotros tenemos una serie de limitaciones. Hay una serie de limitaciones en nosotros. Pues Dios es un ser el cual es ilimitado, pero hay limitaciones en nosotros como seres naturales, el cual no pueden compararse a la de Dios, a la grandeza de Dios, porque Dios es un ser el cual es omnipotente, es un ser omnisciente, Él conoce, Él sabe todas las cosas. Ahora, nosotros tenemos una serie de limitaciones, el cual deben guiarles a la dependencia de Dios. Necesitamos ser guiados por Dios. ¿Qué es importante ser guiados por Dios? Es importante ser guiados por Dios. Sí, claro. Porque es que si nosotros no somos guiados por Dios, estamos propensos a cometer errores más constantemente. No estamos diciendo que somos perfectos, sino que cuando tú no te dejas guiar por Dios, tú vas sin norte. Es como tú ir a la deriva. Tú no sabes a dónde vas ni para qué vas para allá. O sea, vas a donde te lleve el viento. Como si una hoja la llevara el viento. Tú no sabes para dónde vas. Entonces yo digo que es eso. Amén. Yo digo que no se tiene un rumbo fijo. Cuando se está fuera de la voluntad de Dios y no se hace lo que Él manda o lo que Él nos está diciendo, pues el rumbo o el camino que Dios ha trazado con nuestra vida, pues no se cumple. Por lo cual, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos caminos, y uno es el camino que Dios quiere para nosotros, y nosotros cogemos el otro camino, pues nos vamos a perder, es decir, nos vamos a extraviar, no sabemos dónde estamos. Sí. El desafío del hombre, hay algunos desafíos. Diríamos que el desafío del hombre es enfrentarse a los desconocidos. Hay cosas, y eso está dentro de las limitaciones del hombre, enfrentarse, y hay desafíos el cual tenemos que enfrentarnos a lo desconocido. No conocemos, no sabemos el futuro, pero necesitamos ser guiados por Dios para que puedan cumplirse los planes de Dios para nuestras vidas. Ahora, hay desafíos el cual nosotros tenemos que enfrentar, y es enfrentarnos a los desconocidos, el cual produce en nosotros incertidumbre, produce en nosotros temor, produce en nosotros dudas. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar hoy en día, pero el Señor ha prometido para nosotros. Dios sabe bien lo que Dios tiene planeado para nosotros. Planes de bien. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nuestras vidas. Ahora, pensamientos. Vemos, cuando hablamos de pensamientos, hablamos de planes. Dios piensa de antemano, Él pensó de antemano el propósito que tiene para sus hijos. Ahora, tenemos planes de esperanza, planes de bienestar y no
para sumar, así como habíamos leído en el versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías. Y esto no significa el Señor decirnos que tiene pensamientos de bien para nosotros, planes de bien para nosotros y no de mal. Eso no significa que nosotros no vamos a pasar por pruebas, no vamos a pasar por dificultades, no vamos a pasar por sufrimientos, pero sí tenemos la certeza, tenemos la convicción, el cual, la dirección, la cobertura de Dios, el cual nos va a guiar para que podamos tener un fin glorioso, un final glorioso para los hijos de Dios. La palabra de Dios dice, y ahí dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido. Y eso es una de las cosas, de las promesas que Dios ha dado para nosotros, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y que tenemos que confiar que Él ya ha vencido. Él ya lo dijo de antemano, que confiemos en Él, que ya Él venció, Él ya ha vencido. Y Dios conoce el futuro. ¿Será que Dios conoce el futuro de nosotros y el plan que Dios tiene para nosotros? Claro, porque Dios es un Dios omnisciente y sabemos que Él conoce todo. O sea, si algún momento llegamos a pensar o a decir que Dios no sabía de esto o de aquello, estaremos quitándole un atributo que es inherente a Dios, un atributo que le pertenece a Dios, que es conocerlo todo. O sea, todo lo que pase bajo el cielo, sobre el cielo y en todas partes, Dios tiene el conocimiento de aquello. Amén. Amén. Yo lo diría, si nos vamos a la palabra, como tal, a la palabra de Dios, la palabra dice que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya nos había escogido. Por lo tanto, si nosotros no habíamos nacido, pero Él ya nos había visto, entonces Dios sabe el futuro de todas las cosas que van a pasar. Así es. Nada de lo que está aconteciendo, habíamos hablado, nada puede escaparse de las manos de Dios. Nada de lo que está aconteciendo puede ser, diríamos que para Dios no es algo el cual era inesperado. Diríamos que Dios tiene el plan perfecto para nosotros aún en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. Ahora, Dios es un ser infalible. Cuando hablamos de un ser infalible, es el que Dios no se equivoca. Él es un ser ilimitado y su personalidad, las características de Dios, es allí donde hace producir en Él e inspira. Su personalidad inspira confianza, inspira seguridad, inspira paz. Por eso es que necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos ser guiados por Dios para que los planes de Dios sean cumplidos para nosotros. La pregunta que habíamos dado al principio era, ¿qué entendemos nosotros por los designios de Dios? ¿Hay alguien que tiene la respuesta? Sí, vamos a compartir a aquellos que han participado, pero les animamos porque si dice que hay 23 personas viendo, deben participar las 23. Esa es la idea, que participemos todos los que están conectados y no solo algunos. Pero nuestra hermana Rosa fue la primera que contestó a esta pregunta. Ella entiende que los designios de Dios es la voluntad o el deseo de Dios para nosotros como hijos. La pastora Yadid del Portillo, que siempre está activa ahí apoyándonos en estos conversatorios de los jóvenes, ella dice que los designios de Dios son las decisiones que toma Él sin ser forzado por nada externo a Él, ni mucho menos inducido por antojo egoísta de un hombre o de hombre alguno. Dice que son planes estructurados sin improvisaciones, como tú lo decías. Hanner también escribió. Bueno, dice Hanner, lo que Dios ya estableció en su soberanía ejecutar para llevar a cabo su propósito. Amén. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes que nos observa participe. La idea es
participar, porque la vez pasada vimos que estaban diciendo que nosotros estábamos contestando todo y ya no había que contestar. Entonces, para escucharlos a ustedes, ahora ustedes nos van a decir primero todas esas cosas que ustedes desde sus casas allá piensan acerca de las preguntas que le estábamos compartiendo. Enfrentarnos a lo desconocido, diríamos que eso produce en nosotros dudas, incertidumbre, temor. Ahora, hemos escuchado muchas profecías y esto es algo muy polémico, es una pregunta muy polémica también, esté ahí pendiente que vamos a estar desarrollando. Y esta es la segunda pregunta, esté atento allí. ¿Cómo nosotros podemos decir cuando son profetas de Dios? ¿Cómo podemos decir cuando verdaderamente hay cosas el cual nosotros escuchamos, el cual hay muchas profecías el cual nosotros hemos escuchado, el cual produce en nosotros temor, hace producir en nosotros dudas, temor? Ahora, ¿cómo podemos decir cuando son profetas de Dios? Eso usted va a ir desarrollando, usted va a ir respondiendo desde su casa y después nosotros vamos a ir desarrollándonos aquí las preguntas el cual nosotros hemos hablado. Ahorita estuvimos hablando acerca de los designios de Dios. Sigan respondiendo acerca de la primera pregunta también, lo que es los designios de Dios. Aquellos que no hayan todavía respondido, sigan ahí respondiendo, compartiendo, podamos compartir, podamos interactuar allí desde su casa. Ahora, esta es una palabra el cual es de refrigerio para nosotros y esto también es de crecimiento. Yo digo que aquí todos nosotros, hasta yo, estoy aprendiendo y es algo el cual llena nuestras vidas. Ahora, las decisiones de Dios, cuando hablamos acerca de las decisiones de Dios, no son improvisadas. Yo diría que las decisiones de Dios no pueden ser improvisadas. Y vemos lo que es la providencia divina de Dios. Cuando hablamos de providencia, Él mira de antemano todas las cosas. Cuando hablamos de pro, es antes. Evidencia es mirar, es ver. O sea, allí vemos la providencia divina de Dios. Él mira de antemano todas las cosas. Y allí también se ve lo que es la omnisciencia de Dios. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón. Ahora, el consejo aquí en Salmos 33:11, vamos a ir compartiendo con ustedes en el Salmos 33:11. Dice, aquí en la Nueva Versión Internacional, dice: el consejo del Señor sigue en pie para siempre. El consejo del Señor sigue para siempre. Sus planes bondadosos continúan realizándose de generación en generación. El consejo del Señor sigue en pie para siempre. Sus planes bondadosos continuarán realizándose de generación en generación. Ahora, entendemos bien de que las decisiones de Dios no pueden ser improvisadas. No pueden ser improvisadas porque allí es donde se muestra lo que es la omnisciencia de Dios y la providencia divina de Dios. Ahora, de acuerdo a la inmutabilidad de Dios, vemos que Dios es un ser inmutable. Él no cambia, Él no deja de ser. No cambia, tampoco no puede cambiar de parecer. Ahora, sus palabras ni sus promesas no pueden volverse atrás. Sus palabras siguen en pie. Él permanecerá para siempre, porque su palabra permanecerá para siempre. Vemos que su palabra siempre permanece para siempre. Y todo lo bueno que hemos recibido viene de arriba, el cual viene de Dios, en quien nunca, y lo vemos en Santiago 1:17, creo yo, si no recuerdo, ahí en Santiago 1:17, donde habla de que Dios nunca cambia. Ahí vemos la inmutabilidad de Dios. Ahí vemos de que Santiago muestra lo que es la inmutabilidad de Dios, de que Dios nunca cambia. Pues todo lo que hemos recibido, todo eso bueno, el cual hemos recibido de parte de Dios, el cual viene de arriba, viene de Dios, es el cual quien nunca tiene cambio ni sombra.
Sí, de variación. Santiago 1:17. Ajá. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. No hay mudanza ni sombra de variación. Ahí se muestra lo que es la inmutabilidad de Dios. Y vemos de que en Dios no puede haber desarrollo porque Él está completamente. Vemos que Dios es un ser incomprensible. Cuando hablamos de un ser incomprensible parece algo contradictorio, pero cuando hablamos de un ser incomprensible vemos de que cuando hablamos de in, ¿a qué se refiere in? Esta palabra es sin comprensión, o sea que nuestros pensamientos no pueden comprender los planes de Dios. Pero a medida de que nosotros vayamos entregando nuestra voluntad a Dios, es allí donde podemos entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y es lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 12:2, cuando decía de que no nos conformáramos a este sistema desordenado, no nos adaptáramos a este mundo, a este siglo, sino que había que tenemos que pasar por una transformación en nosotros. Tiene que haber una transformación para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué pensamos nosotros acerca de lo que estoy hablando? Amén. Yo me voy, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo de que los planes de Dios van más allá, me recordaba las historias de Jesús. A veces cuando Jesús le predicaba a las personas, ¿cierto? Dice la palabra que a veces no entendían. Y de hecho, algunas veces los discípulos ni siquiera le entendían a Jesús, ¿ya? Y Jesús después los cogía y les explicaba. Pero es porque a veces, como decía el hermano Lucas, los planes de Dios son a veces tan grandes o hay partes de Dios que son tan grandes que nuestra mente humana, terrenal, no da para comprender. Entonces creo que ahí es cuando el Espíritu Santo hace una obra muy importante. Amén. Dice que el Espíritu Santo trae lo del Padre, revela lo del Padre a nuestras vidas. Entonces ese es mi pensamiento. Sí, es que sabemos muchas veces nosotros como personas, por lo general siempre tendemos a querer entender todas las cosas. Y a veces hay procesos en nuestras vidas que no lo podemos comprender. Muchas veces no comprendemos por qué pasan las cosas de una forma que a nosotros no nos gusta. Y el ser humano siempre tiende a racionalizar, a tratar de encontrar una explicación, el porqué de las cosas. Pero vemos que la palabra nos dice que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros propios pensamientos. Entonces, nuestra mente, siempre he pensado que nuestra mente es limitada. Es limitada porque no va a alcanzar a entender las cosas que hace Dios. Es más, si usted se pone a pensar o a meditar, ese amor que es incomparable, o sea, ese amor, ¿tú cómo lo puedes racionalizar? Que alguien entregue su vida para salvarte a ti. Si usted le pone a pensar o meditar en eso, es algo que su mente humana no lo va a entender. ¿Por qué? Porque usted no lo haría por cualquiera, o sea, usted no haría su propia vida para salvar a otro, no lo haría. Pero Jesús hizo eso, se entregó por nosotros, y es un amor que nuestra mente no da para entender ese amor. ¿Por qué se entregó? Y es porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, amén. Ajá, vamos a ir siguiendo con las preguntas, si alguien ya respondió. Sí, bueno, vamos a retomar la primera pregunta porque todavía hay hermanos que están respondiendo. El hermano Isaac David dice que el designio de Dios es un mandato de Dios para que la cumplamos. Nuestra hermana Jamie dice que un designio es el diseño que Dios, nuestro Padre, pensó antes de la fundación del mundo para nuestra vida terrenal. Con respecto a la segunda pregunta, tenemos
tenemos la participación de James, que dice, como lo aprendimos en la predicación del hermano Abraham, nuestro amigo Abraham, que es de República Dominicana, él compartía de cómo identificar un profeta en estos tiempos. Entonces él mencionaba 3 pasos importantes, que dice, por su fruto los conoceréis. Amén. La segunda razón es que se cumpla la profecía, pero esto no debe ser solamente porque hay gente que opera con el don profético. Entonces esto no debe ser así, o sea, se debe cumplir la profecía, pero no es solamente que se cumpla, porque hay mucha gente que tiene el don de profecía. Amén, si logramos entender. Y la tercera razón es que todo profeta tiene que estar alineado a lo que el Padre estableció en su palabra. Amén. O sea, un profeta no se puede mover fuera de la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque si no, él está actuando es por su propio don que le fue entregado. Nuestra hermana Darlis también, que está participando, dice, sabemos que los profetas son portavoces de Dios y a estos se les revela la voluntad del mismo y son identificados cuando lo que expresan o dicen se cumple. Eso es lo que estábamos diciendo. La profecía que diga tiene que cumplirse. Amén. Entonces vamos a estar saludando ya que se han conectado más. Se ha conectado Felipe Quintana, Dios te bendiga Felipe. Por ahí vi también al profesor Amos que se conectó, nuestra hermana Ingrid, Vanegas, bueno, que se me pierden, que se van conectando bastante y se me van perdiendo lo que se han conectado, pero Dios les bendiga a todas aquellas personas que se han estado uniendo a esta transmisión. Dios les bendiga y espero que participen en las preguntas. Estamos en estilo de un conversatorio donde nuestro hermano está compartiendo unas preguntas en el cual ustedes desde sus casas pueden compartir su opinión, lo que ustedes piensan, pero la idea es que todos participemos, bueno, Dios bendiga a los hermanos que están respondiendo, dando sus opiniones. También le pido a los jóvenes, si hay jóvenes que están allí conectados desde sus casas, respondan de su opinión. Tal vez todos estamos para aprender, tal vez no comprendas o no entiendas muy bien acerca de lo que estamos hablando, pero estamos para aprender y necesito que usted vaya respondiendo y así poder saber de que usted está dando su opinión y está compartiendo con nosotros. Amén. Seguimos ahora con lo que estamos hablando. Ahora, esta es la otra pregunta, la tercera pregunta. Ya hablamos acerca de lo que podemos decir acerca si son profetas de Dios y los que están hablando, porque a veces hemos escuchado muchas profecías, el cual hace producir en nosotros temor. Pero más adelante nosotros vamos a ir hablando acerca de esto. Ahora, hay otra pregunta el cual nosotros también tenemos que responder. Es si Dios emite un juicio sobre una nación o la humanidad, ¿será que cambia de parecer si su pueblo se arrepiente? Repito la pregunta. Si Dios emite un juicio sobre una nación, ¿será que cambia de parecer si su pueblo se arrepiente? Ajá. Bueno, y también va buscando allí en esta pregunta en Jonás 3:10. Jonás 3:10. Allí también, desde su casa, busque Jonás 3:10. Ajá. Si Dios, ahora repito nuevamente la pregunta, si Dios emite un juicio sobre una nación, ¿será que cambia de parecer si su pueblo se arrepiente? Ajá. Ahora, vamos a ir hablando acerca de lo que es. ¿Ya dejaron de responder acerca de los designios de Dios? Sí. Ya son todos. Bueno, sí. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es los designios de Dios y hemos ido hablando acerca del tema. Y el tema habla acerca de los designios de Dios y el tema es los planes de Dios, los planes perfectos de Dios para nosotros. Y eso también entra dentro de los designios de Dios. Y cuando hablamos de designios de Dios, allí dieron su respuesta y es el plan que Dios ha diseñado para la humanidad en general. Y también puede ser personal
para la persona, para una persona también en particular. Y no solo se aplica, solamente esto se aplica para aquellos que a medida del proceso la persona pueda rendir su voluntad por completo. Yo diría de que es necesario, es importante, de que si queremos que los planes de Dios perfectos, eso es lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas, pueda cumplirse en los designios de Dios para nosotros, para que pueda cumplirse, se cumplirá en la medida que la persona rinda su voluntad ante Dios. Es importante, es necesario rendir nuestra voluntad a Dios para que pueda cumplirse. Claro que sí. Lo mejor que el hombre puede hacer es dar la voluntad propia a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conocemos que la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. O sea, la voluntad de Dios no se equivoca. Si tú alineas tu voluntad, la entregas a Dios, pues vas a ir en el camino correcto y vas a alcanzar aquellas cosas por el cual tú te estás moviendo en la voluntad perfecta de Dios. Porque tenemos que entender que hay voluntad perfecta, pero también hay voluntad permisiva. Entonces, cuando uno se pone un poco de terco a veces, Señor, esto y esto y esto, pero el Señor te lo permite, pero es porque tú te estás pide sin pedir la voluntad perfecta, la dirección de la voluntad perfecta de Dios, por donde tú debes guiarte, caminar por esa voluntad. La voluntad perfecta, la voluntad de Dios, es buena, siempre va a ser buena para nuestras vidas. Y si es buena y es agradable, siempre lo que el Señor estipule para ti y para mí nos va a gustar, nos va a ser de agrado, porque la palabra por algo dice que es buena, agradable, porque va a ser agradable a nosotros, y es perfecta porque Él no se equivoca. Amén. Amén, gloria a Dios. Una vez compartía un mensaje en la iglesia, amén, y en el mensaje yo decía que la única manera o la manera más eficaz de alcanzar el éxito en la vida es haciendo la voluntad de Dios. Es decir, cuando cumplimos la voluntad de Dios, lo que Él ha trazado para nosotros, podemos decir que somos una persona exitosa en este planeta, en esta vida. Amén, porque tal vez tenemos a veces muchos sueños que van acorde es a nuestra propia voluntad, a lo que nosotros queremos como humanos, amén, pero se salen un poco de lo que Dios quiere o por donde Dios quiere que caminemos, amén. Entonces no vamos a alcanzar la total plenitud en Él, solamente se alcanza la plenitud, el éxito, haciendo la voluntad de Dios. Así es. Y también hay que entender de que hay cosas que suceden que no están dentro de los designios de Dios. Porque hay cosas que suceden y no están dentro de los designios de Dios. Y también lo vemos reflejado también en la palabra, y por la dureza del corazón del hombre. Por la dureza del corazón del hombre es allí donde hay cosas que suceden. No es que se le escapen de las manos de Dios, no es que Dios no tenga el control sobre ellos, sino que hay cosas que no están dentro de los designios de Dios por la dureza del corazón del hombre. Y vemos como lo vemos también, ahí vemos los ejemplos. El divorcio yo creo que no es permitido, o no puede ser voluntad de Dios. Tampoco los homicidios, lo que es la violación, todas esas cosas no pueden estar dentro de los designios de Dios. Vemos de que esto está reflejado por la dureza, por la libre voluntad del hombre, el cual toma sus propias decisiones. No busca acobijarse a la voluntad de Dios, sino que toma sus propias decisiones, quiere vivir independientemente de Dios, puede vivir independiente de Dios, está lejos de Dios. Y es allí donde, por la dureza del corazón, es allí donde vemos de que hay cosas que ocurren y no están dentro de los designios de Dios. Ajá. La segunda pregunta, ¿hay alguien? Sí, bueno, la pastora Yadid dice que se identifica
a un profeta indefectiblemente por sus frutos que surgen de una persona que ha nacido de nuevo. Y este es, ¿qué? Escogido. Y este es escogido de Dios para que preste sus labios para emitir un mensaje con el fin de edificar, exhortar y consolar. La pastora Yamile dice que la profecía tiene que edificar, exhortar, consolar, no puede aterrorizar, sino conducir al hombre a una actitud correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Acerca de la segunda pregunta, eso. También te digo la tercera. Sí, hay alguien que tiene la tercera pregunta también. Sí, bueno, la misma pastora Yadí, aprendan de la pastora Yadí que está participando activamente, muchachos, se están dejando ganar. La pastora Yadí nos comparte acerca de la tercera pregunta de si Dios emite un juicio sobre una nación, ¿será que cambia de parecer si su pueblo se arrepiente? Ella nos dice que la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y si una nación que se une en verdadero arrepentimiento, Dios en su soberanía escucha y se mueve en misericordia, tal como sucedió con Nínive, a la que Jonás al final llegó a darles el mensaje de destrucción. Por ahora solo la pastora ha contestado. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la segunda pregunta. Busca allí en Deuteronomio 18, 21 y 22. Desde su casa también busca allí en Deuteronomio 18, 21. Capítulo 18, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21 y 22. Amén. ¿Lo tienes? Dice, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Ajá. Allí vemos reflejado, y es allí donde el pueblo también emitía un juicio para aquellas personas el cual hablaban en el nombre de Dios y no se cumplía el mensaje, no se cumplía la palabra. Y vemos de que no se veía reflejado lo que si realmente era palabra de Dios o no. Y es allí donde vemos reflejado si eran realmente profetas de Dios. Y podemos observar que sus profecías, y ahí vemos reflejado si sus profecías se cumplen o no. Es ahí donde podemos emitir si realmente lo que dice se cumple o no. ¿Qué pensamos nosotros acerca de este tema que es muy polémico, el cual hace producir en las personas temor, incertidumbre, y es allí, aunque en la palabra dice que cuando falta profecía, el pueblo se desenfrena? Ahora, ¿cómo podemos decir cuando son realmente profetas de Dios? Amén. Yo creo o pienso al respecto, amén, que las opiniones que han dado mis hermanos han sido muy acertadas, gloria a Dios, porque siempre hay que ver o hay que examinar la profecía con la palabra, amén, que esa profecía de verdad vaya acorde a lo que dice la palabra, como decía nuestro hermano Samuel, que no se salga de los parámetros de la palabra, de lo que el Señor nos ha dicho, de lo que está escrito en la Biblia, gloria a Dios. Y pienso que también pues la Biblia es clara en Deuteronomio, es decir, nos pone claramente que si la profecía no se cumple, pues entonces veamos bien, examinemos bien esa profecía que nos están dando, gloria a Dios. Sí, hay que tener mucho cuidado, porque muchos en este tiempo se aprovecharán tal vez de la situación y se dejarán llevar por las emociones y vendrán a hablar cosas, ya palabras de hombres basados en sus emociones, en sus sentimientos, y vemos que ya ha habido ejemplos pues en la iglesia de gente que pues reconocida que comienza a profetizar y podemos observar que no se cumplen. ¿Por qué? Porque se mueven
por sentimiento. Un ejemplo que pongo es cuando el hermano Julio Melgar, el cantante, cuando él se encontraba en esa situación, él tenía muchos amigos, ministros, y estas personas, como eran allegados a ellos, pues le dolía cómo se encontraba el hermano, pero ellos profetizaban que él se iba a sanar, que se iba a levantar, que iba a hacer tantas cosas, pero se dejaron llevar por las emociones, se dejaron llevar por estas cosas y vemos lo que sucedió, vemos lo que pasó. La profecía no se cumplió. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto y era lo que sucedió con nuestro hermano Julio. Entonces hay que tener mucho cuidado con la profecía, examinarla, como todos ustedes nos dijeron de su casa, es acertado la opinión, la respuesta, y como decía la palabra, por los frutos se conoce, porque se cumpla la profecía. Amén. Bueno, vemos de que nosotros no podemos adaptar la palabra, el profeta no puede adaptar las escrituras de la palabra de Dios al profeta, sino que el profeta tiene que adaptarse a las escrituras de las palabras de Dios. Vemos de que para confrontar las palabras del profeta, diríamos de que primero tenemos que confrontarlo con la palabra. Yo digo que Dios nunca se contradice. Si la persona está hablando algo que es contradictorio a lo que dice la palabra, no puede ser un mensaje de parte de Dios. Y más si llega a ti incertidumbre, trae a ti temor, no puede ser palabra de Dios. A tu vida tiene que ser de refrigerio, tiene que ser algo el cual puede llenar tu vida, puede traer esperanza, aún cuando puede ser que sea una palabra dura, el cual sea áspera para nuestras vidas, pero al final, a cuentas de todo, tenemos que saber y entender de que Dios siempre traerá para sus hijos consolación. Y vemos aquí, dentro de las escrituras, y vemos de que todo tiene que ir cuando nosotros damos una palabra de parte de Dios, tiene que pasar por el filtro que es la palabra de Dios. Nada puede pasar por encima de las escrituras, que es lo que Dios ha plasmado para nosotros. Sabemos que todo lo que se está cumpliendo, vemos que son señales y es lo que dicen las escrituras. De que hay profetas que se han levantado y han dicho tantas cosas del juicio de Dios, tenemos que saber y entender que el juicio de Dios sigue en pie. Sí, estamos claros de eso, que sigue en pie, porque Él nunca deja de ser. Sus palabras siempre están allí, fielmente. Y eso lo vamos a ir reflejando. No quisiera adelantarme porque vamos a estar leyendo primero la respuesta de la pregunta, la tercera. Si Dios emite un juicio sobre una nación, ¿será que cambia de parecer si su pueblo se arrepiente? Bueno, vamos a comenzar. Nuestra hermana Loraine Morón nos comparte: Dios siempre busca que su pueblo se humille por la nación y que vuelvan sus corazones a Él. Comparte el libro de Ezequiel 22:30, que dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Dando a entender que si hay una persona, si hay un pueblo que se humille frente a Dios, pues Dios cambiará el parecer. Dice la pastora Yamile, dice: hay cosas que Dios determina, no porque Él lo quiera así, sino por la desobediencia y terquedad del hombre. Pero si hay un arrepentimiento verdadero, Dios puede determinar no ejecutar su juicio o castigo. Nuestro hermano Isaac dice: el juicio se tiene que emitir si el pueblo no se arrepiente, porque a veces Dios es la oportunidad de arrepentirse sobre su comportamiento. Nuestra hermana Janie comparte: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios lanza un juicio y se cumple, pero su misericordia nos alcanza si nos humillamos y arrepentimos, como lo dice 2 de Crónicas 7. En Nínive Dios manda un mensaje de advertencia, mas no emite un juicio sobre ella,
Por otro lado, vemos el juicio que lanzó Dios sobre Sodoma y Gomorra. Por más que se intentó hallar un justo, el juicio de Dios se llevó a cabo. Dice también Hanner, nuestro hermano Hanner: pienso que el discernimiento de espíritu en nuestras vidas juega un papel importante para identificar si habla el espíritu de Dios o un espíritu de error. Y dice, él siempre está dando oportunidad al hombre para que éste se arrepienta y éste produzca un cambio de actitud frente a él y a su palabra. Amén. Así es. Ajá. Ahora estábamos hablando acerca de lo que podemos decir de acuerdo si son profetas de Dios o no. Primeramente nosotros tenemos que tener el temor de Dios. Cuando nosotros vamos a decir una palabra o vayamos a dar una palabra de parte de Dios, tiene que ser pasado por el filtro que es las escrituras que Dios ha escrito, ha establecido para nosotros. Pero tenemos que saber, si Dios emite un juicio sobre una nación, ¿será que Dios cambia de parecer si su pueblo no se arrepiente? Hay un versículo donde dijo la hermana Jenny, donde él no es hijo de hombre para arrepentirse. Y vemos y estamos claros de la inmutabilidad de Dios. Estamos claros de que Dios nunca cambia, Él nunca deja de ser. Vemos también vemos allí en las escrituras, en Jonás, cuando dio la palabra a Nínive. Vemos de que ahí vamos a ir desarrollando acerca de qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Vemos el final de Nínive, aun cuando habían dado un mensaje de la palabra de Dios. Y el pueblo se arrepintió. Y no es que Dios haya cambiado de parecer. Y ahorita vamos a estar dando una explicación acerca de lo que si realmente Dios cambia de parecer hacia su pueblo, si su pueblo se arrepiente. Pero vemos que estamos claros acerca de lo que es la inmutabilidad de Dios. Y es un cambio, no, es un cambio de ánimo hacia el hombre. No podemos decir que es un cambio de variación de su carácter, sino que es un cambio de ánimo, pero hacia el hombre. No sé si me entienden desde su casa lo que les quiero decir. Y vemos de que Dios puede actuar de dos modos diferentes. Dios ha trazado el plan perfecto, el plan divino, porque sabemos que la voluntad de Dios es una. Estamos claros de eso, de que la voluntad de Dios para nuestras vidas, para sus hijos, es una sola. Y vemos que el plan de Dios y la voluntad de Dios, vemos las características y vemos las características de Dios, que Dios es uno. Y vemos que su voluntad es uno. Si Dios es uno, su voluntad es una. Si Dios es eterno, su voluntad es eterna. Y vemos de que Dios puede actuar de dos modos diferentes sin cambiar. Yo digo que no puede haber un cambio de variación en su carácter, sino un cambio de actitud hacia el hombre. ¿Estamos claros? No sé si me doy a entender lo que les quiero decir. La idea de nosotros como hijos de Dios es ir en la misma dirección que Dios ha trazado para nosotros, ¿o no? Y por eso es que tenemos que tener una mente renovada. Tiene que haber una transformación en nosotros para poder comprender, porque no todos entienden, no todos comprenden. Hay que tener una mente renovada, una mente transformada para poder conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable, es buena, es agradable y perfecta. Vemos que Dios puede actuar de dos modos diferentes sin Él no cambiar, porque Él nunca deja de ser. Ahora, la idea es ir en la misma dirección que Dios trazó y no ir en dirección contraria el cual Dios ha trazado para nosotros. Y ese es el problema, de que muchas personas han ido en contra de la voluntad de Dios, van en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios ha trazado, el plan perfecto que Dios ha trazado para nosotros. Ahora, si nosotros nos conducimos en el sentido que Dios quiere que nosotros vayamos, sencillamente Dios irá de nuestro lado, ¿o no? Amén. ¿Qué pensamos nosotros acerca de este tema?
Amén. Yo pienso, pues, si lo miramos, por ejemplo, cuando una persona va en contra de la voluntad de Dios, pues obviamente primero el propósito de Dios obviamente no se puede cumplir, pero van a venir consecuencias de eso, van a venir consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces tal vez las cosas no resulten como nosotros queremos, pero es porque estamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces es ahí cuando a veces el hombre comienza a renegar de Dios, comienza a echarle las culpas a Dios por algo que él mismo ha provocado o por algo que él mismo ha hecho, que es ir en contra de lo que el Señor ha estipulado en su palabra. Bueno, yo quiero compartir acerca de la pregunta de nuestro hermano, y yo les invito a todos ustedes a que se lean el libro de Joel. Hoy estaba, no casualmente, leyendo acerca en este libro, y es impresionante que lo que se expone en el libro de Joel es muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día, solamente que en el libro de Joel fue una plaga de langosta, el cual destruyó pues la economía del pueblo de Israel en ese entonces. Fue algo que hizo estragos en todo el país, en todas partes. Y dice la palabra de Dios, dice: mi pueblo gime como virgen de luto por la muerte de su prometido. Y dice: ay, los campos yacen devastados, está reseca la tierra, han sido arrasados los cereales. Fue una plaga que hubo en ese entonces. Y en esta, ahora nos ha tocado vivir a nosotros lo del virus, que también ha afectado también a la economía. Todo el mundo está, pues la mayoría, asustados, acongojados, pero vemos que en el llamado que se le hace al pueblo en este libro es un llamado al arrepentimiento. Y también muestra la misericordia de Dios que tiene con su pueblo, así como lo puede tener con nosotros. Pero dice la palabra, por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es decir, que si un pueblo se convierte, dice: convertíos a mí, pero realmente de corazón. Pero usted dirá: ajá, pero ¿cómo? Ahí mismo te da la respuesta: con ayuno, con lloro, con lamento, y entregándole, dice, rasgar vuestro corazón. O sea, no es de apariencia, no es para que la gente me vea, sino para entregar todo lo que soy. Ahí dice que Jehová Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces yo creo que si un pueblo se humilla de todo corazón, Dios puede, pues dice ahí, tener misericordia de nosotros. Amén. Ajá. Y donde yo quisiera afincarme, donde quisiera yo poder resaltar acerca de lo que es si Dios cambia de parecer o no, si su pueblo se arrepiente. Y eso es, vemos que es importante, es necesario de que nosotros haya un cambio de parecer, pero en nosotros. Yo diría de que es importante, es necesario de que ese cambio en nosotros se vea reflejado con hechos y con humillación, con lloro, no solamente que solamente se quede estancado en lágrimas, sino que haga producir en nosotros un cambio. Ya nuestro camino tiene que ir de manera diferente, y es allí donde tenemos que entregar nuestra propia voluntad a la voluntad perfecta de Dios. Y la idea es ir en la misma dirección de Dios. Y Dios nunca deja de ser. Dios es un ser inmutable. Él nunca cambia. Nosotros somos los que cambiamos.
tenemos que ir en dirección contraria. Y si nosotros vamos nosotros tenemos que tratar de no ir en dirección contraria. Eso es lo que quería decir. Tratar de no ir en dirección contraria, porque si vamos en dirección contraria, es allí donde Dios, evidentemente, Dios tendrá que tomar otra actitud hacia nosotros. Por eso es importante, es necesario que nosotros vayamos por la misma dirección que Dios ha trazado para nosotros. Y que Dios nos demanda, que Dios manda de nosotros, que nos humillemos delante de Él. Que es importante donde este tiempo tengamos que humillarnos delante de Él y pedir misericordia. Pedir misericordia por la humanidad. Porque no solamente el juicio ha venido sobre una sola nación o una sola nación en específica, de que han venido juicio de Dios, una nación, una más que otra, pero es allí donde aún en medio del juicio, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, es allí donde Dios ha mostrado su misericordia. Y Él nunca ha dejado de ser, Él no se le ha escapado nada de sus manos. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Ahora, si nosotros vamos en dirección contraria, Dios no deja de ser, Él nunca cambia. El que cambia somos nosotros, porque vamos en dirección contraria que Dios ha trazado para nosotros. El juicio sigue en pie, sí, sigue en pie el juicio. Pero tenemos que saber, porque la voluntad de Dios es innegociable, es completa y también es categórica. Y tenemos que entender y saber de que el juicio de Dios ya ha comenzado, ya está cerca, porque la venida del Señor está cerca. Y tiene que cumplirse el juicio de Dios para que nosotros podamos tener un final glorioso. Porque para los que estamos en Cristo, tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Para los que estamos en Cristo. Para los que estamos en Cristo tendremos vida eterna. Y esa es la esperanza el cual nosotros tenemos. Tiene que cumplirse. Vemos allí reflejado vemos en Jonás, cuando Nínive, cuando fue destruido, aún cuando vemos de que se habían arrepentido. Pero si usted lee Habacuc, vemos que es allí donde viene el juicio sobre Nínive. Después de 100 años, mire, después de 100 años que Jonás había predicado sobre Nínive, vino el juicio. Ahora, ¿quién cambió de parecer? ¿Cambió Dios o cambió el hombre? ¿Ah? Cambió el hombre se había ido, había tomado el rumbo antiguo, el cual ellos tenían anteriormente. Ahora, el juicio sí, allí siguió, pero vemos de que puede atrasarse el juicio, porque Dios es un Dios de misericordia, y la longanimidad de Dios es que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Busca de una u otra manera de que sus hijos, de que nosotros como escogidos de Dios y aquellos que todavía no conocen a Dios puedan acercarse a Él. Porque la longanimidad de Dios es que Dios, su inmenso amor, su infinita misericordia, busca una u otra manera de poder acercarnos a Él y que nosotros podamos recorrer y podamos que pueda haber en nosotros ese arrepentimiento genuino en nosotros. Ahora vemos que el juicio de Dios sigue en pie, porque su voluntad es es innegociable y es categórica. Y tenemos que entender, tenemos que saber y tenemos que estar claros de que Dios nunca deja de ser. Nosotros tenemos que ir, si queremos que su voluntad, si queremos que se cumpla el propósito de Dios, que Dios ha diseñado para nosotros, tenemos que entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a seguir pues saludando a nuestros amigos, nuestros hermanos que se han unido, que no habían tenido la oportunidad de saludar. Pues saludamos al hermano Efraín, al hermano Sergio,
a una amiga de la universidad, Claudia, Dios te bendiga, Claudia Granados. ¿Quién más? Pues aquí tenemos otra respuesta del hermano Efren. Dice que el Señor tiene atento su oído esperando que alguien se humille de corazón, y miremos como en los tiempos de Noé, que Dios dio una orden, que fueron 120 años, pero nadie se arrepintió. También la pastora comparte Jonás 3:4, afirma que todo el pueblo sería destruida, pero tenemos que entender que Dios siempre busca que el hombre cambie, y los de Nínive en ese tiempo se humillaron y se arrepintieron de su mal proceder. Y como decías tú, que más adelante hubo la destrucción de Nínive. ¿Por qué? Porque vuelve a caer en el desenfreno, de perversidad, de maldad, donde vemos en Nahu vino el juicio sobre esta nación, que es lo que tú comentabas. Entonces, si no hay nadie más para añadir, para darle gracias al Señor o compartirlo ya. Bueno, entonces, pues hasta aquí hemos llegado a esta transmisión, en este conversatorio del plan perfecto de Dios para nosotros. Les invitamos a mañana a conectarse para el servicio de escuela dominical a las 9 de la mañana. El miércoles estaremos a las 6 de la tarde con el culto o el servicio de oración, donde oramos y clamamos a Dios por toda esta situación que está aconteciendo al mundo, que nos ha afectado a todos por igual. Y asimismo también los invitamos para que se conecten el próximo sábado, que tendremos otra temática y poder también dar las preguntas. Bueno, aquí también nos saluda María Delgado Mejía, Dios te bendiga. Y a todas las personas que no logro ver aquí, pero que están conectadas, también Dios les bendiga. Y vamos a estar orando para darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estar reunidos con todos ustedes allá desde sus casas, y vamos a darle gracias al Señor por esto. Les invito a que cierren sus ojos desde allá. Padre que estás en los cielos, Dios mío, te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, Dios. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, por este tiempo que nos permite estar, Dios mío, compartiendo tu palabra, Dios mío, aprendiendo un poco más, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, por mis hermanos que se pudieron conectar en esta tarde, Dios mío. Padre bueno, una tarde preciosa, Señor, para compartir de tu palabra, Dios mío. Padre, espero, Dios, que Dios mío, esta palabra haya llegado a sus vidas, a sus corazones, Dios mío, y pueda ser de transformación, de edificación, de exhortación a nuestras vidas. Padre, ahora, Dios mío, te damos gracias, Señor, por todos y cada uno de nosotros, dándote la gloria y la honra a ti, porque tú la mereces, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. También nos saluda Joelvin Valerio y otros hermanos de Aruba, dice nuestro hermano Joelvin Valerio. Dios te bendiga, bendiciones, y los esperamos en la próxima emisión. Dios les bendiga a todos. Amén.